¿Qué son las fobias? Las fobias son consideradas como trastornos de ansiedad y se dividen en tres tipos principales: agorafobia, fobia social y fobias específicas. Alrededor del 10% de las personas sufren de alguna fobia específica. ¿Qué son las fobias específicas? Son trastornos de ansiedad en los que una persona experimenta un miedo intenso y desproporcionado hacia objetos, situaciones o animales específicos. Estos temores pueden desencadenar una respuesta de ansiedad intensa, incluso cuando el objeto o la situación en sí no representan un peligro real. Las fobias específicas pueden variar ampliamente, abarcando desde miedo a animales como arañas o serpientes, hasta miedo a volar, a las alturas, a los espacios cerrados o a la sangre. Estas fobias pueden interferir en la vida diaria de la persona, limitando sus actividades y generando un malestar significativo. El tratamiento de las fobias específicas a menudo implica terapia de exposición, donde la persona se expone gradualmente al objeto o situación temida para reducir su ansiedad y superar el miedo. A continuación, hablaremos de las 10 fobias más comunes. 1. Fobia a los animales o zoofobia. Existe un origen filogenético en el miedo a los animales, ya que algunos son peligrosos, perros, por la similitud con los lobos, venenosos, arañas y serpientes, o portadores de enfermedades, cucarachas, aves y ratas. Muchas veces este miedo a los animales no está asociado a la creencia de que el animal pueda dañarlos, sino que piensan en las posibles sensaciones desagradables o a perder el control, salir corriendo. En el caso de la fobia a las arañas o a animales pequeños, fobia a las ratas, es frecuente que el miedo se acompañe de asco o repugnancia. 2. Fobia a la sangre, inyecciones, agujas o heridas. Un 3% de la población tiene miedo a la sangre. Son personas que huyen o evitan el contacto con la sangre. Es muy frecuente que las personas afectadas tengan al menos un familiar cercano con el mismo problema. El miedo a las inyecciones o agujas hace que eviten extracciones de sangre, lo que puede retrasar el diagnóstico de enfermedades. Esta fobia tiene una respuesta en 2 fases. Una primera fase iniciada cuando el sujeto ve la aguja o la sangre y en la que se produce un aumento de las pulsaciones, de la frecuencia respiratoria, de la sudoración y ansiedad. Rápidamente, aparece la segunda fase, en donde se produce una caída rápida de la presión arterial y del pulso cardíaco, que lleva al desmayo. 3. Fobia a volar o aerofobia. Se estima que hasta el 90% de las personas que viajan en un avión lo hacen con cierta sensación displacentera durante el vuelo. Pero, solo un 3% de la población tiene verdadero miedo a volar que le impide subirse a un avión. O le tiene durante meses temiendo y anticipando el futuro vuelo. Las sensaciones que tienen son miedo a percibir la inestabilidad en el avión, a tener un accidente, a no poder escapar del avión en pleno vuelo o a perder el control durante el vuelo y sufrir una crisis de ansiedad. 4. Miedo a las tormentas o brontofobia. Los fenómenos atmosféricos adversos, como los truenos, los rayos o las tormentas, fueron considerados por nuestros antepasados como castigos divinos. El ruido que producen estos fenómenos meteorológicos y los destellos en el cielo pueden resultar aterradores para algunas personas. 5. Claustrofobia o fobia a los espacios cerrados. Hasta un 3% de la población sufre este miedo a los espacios cerrados y pequeños. El miedo se activa en lugares como ascensores, sótanos pequeños, túneles, vías del metro, etc. Suelen manifestarse dificultades para respirar, miedo a no poder escapar y quedarse encerrados y la creencia de que puedan quedarse sin oxígeno. 6. Miedo a morir o tanatofobia. Gracias al miedo a la muerte, podemos decir que nos mantenemos con vida y logramos que perdure la especie en el planeta. Sin embargo, un miedo excesivo e irracional puede limitar la libertad de las personas. La tanatofobia puede llegar a bloquear y congelar a una persona cuando escucha una noticia sobre una catástrofe en el telediario. También puede hacer que una persona evite pasear cerca de un hospital por la asociación que hace entre la enfermedad y la muerte.
Las personas con esta fobia van a evitar acudir a cementerios y tanatorios. 7. Miedo a conducir o amaxofobia. Aunque en algunas ocasiones la fobia a conducir aparece como consecuencia de la vivencia en primera persona o por un ser querido de un accidente de tráfico, no siempre es así. Estas personas pueden llegar a dejar de conducir o ni siquiera llegar a intentarlo nunca. 8. Fobia a las alturas o acrofobia. El miedo a las alturas se trata de un temor intenso, excesivo e irracional a las alturas. Aunque no exista peligro objetivo, la persona siente sensación de inestabilidad, mareo al mirar al suelo y sudoración. Puede ocurrir al asomarse a balcones o precipicios, pero también en estadios de fútbol, teatros o cines. 9. Miedo a atragantarse o fagofobia. El miedo a atragantarse se produce con alimentos de consistencia sólida. Se suele producir tras un atragantamiento real, pero también puede aparecer como consecuencia de un trauma psicológico de otro origen. En términos psicoanalíticos se denomina desplazamiento. Pueden llegar a no ser capaces de ingerir alimentos sólidos y hacer una dieta a base de purés. También pueden tener miedo a tomar pastillas por vía oral y, por tanto, descuidar su salud. 10. Miedo a las caídas o síndrome de temor a caerse. El temor a caerse es muy frecuente en las personas mayores, especialmente después de haber sufrido alguna caída real o tropiezo. Se sienten muy vulnerables y pueden demandar compañía las 24 horas del día, limitando sus salidas a la calle y empeorando globalmente su calidad de vida. Es muy importante que logren recuperar la confianza en su estabilidad para que puedan continuar moviéndose con autonomía, tanto por su casa como por la calle. ¿Qué tipo de tratamiento existen para las fobias específicas? El tratamiento más consensuado para las fobias específicas es la psicoterapia. Dentro de las distintas corrientes de psicoterapia, es la terapia cognitivo-conductual la que más evidencia tiene. Se denomina terapia de exposición a la técnica cognitivo-conductual que se utiliza para tratar las fobias. En el caso de la fobia a la sangre, inyecciones y agujas, se recomienda al paciente que aplique tensión a sus músculos, especialmente en las piernas, para evitar el desmayo durante los momentos de exposición. Terapia de exposición. La terapia de exposición es considerada por la mayoría de las guías de práctica clínica como la primera elección en el tratamiento de fobia específica. Puede ser en vivo, en la que se acompaña al paciente durante la exposición, o puede ser mediante imaginación guiada. El primer paso en la terapia de exposición consiste en que el terapeuta enseña al paciente a reconocer su ansiedad y aprenda a nombrar su intensidad. Después le enseña técnicas de relajación para poder enfrentarse gradual y lentamente al estímulo fóbico. Esta exposición escalonada es lo que se conoce como desensibilización sistemática. Cognitivamente, se muestra al paciente lo irracional de su temor y que el estímulo fóbico no es tan peligroso como creía. Tratamiento farmacológico de la fobia específica. Estos tratamientos para la fobia específica son menos eficaces que los tratamientos psicológicos. No obstante, existen algunos casos que se pueden beneficiar de medicación. Los medicamentos suelen emplearse cuando no ha habido mejoría con la psicoterapia, en situaciones muy invalidantes o en casos en los que existan crisis de pánico, que responden muy bien. El tratamiento más adecuado son los antidepresivos, aunque puntualmente se pueden utilizar benzodiazepinas y beta bloqueantes. A pesar de su nombre, los antidepresivos son muy buenos ansiolíticos y actúan directamente sobre la respuesta del miedo y la ansiedad. Son tratamientos muy seguros, muy eficaces y que combinan muy bien con la psicoterapia. Se recomendaría mantener aproximadamente 12 meses el tratamiento una vez hayan desaparecido los síntomas. Si reaparecieran los síntomas al suspender el fármaco, habría que plantearse un tratamiento más prolongado. En conclusión, si tienes una fobia específica, piensa en la posibilidad de recibir ayuda psicológica y profesional para determinar sus orígenes y estrategias para tratarlas. Es importante destacar que no ofrecemos recomendaciones de tratamientos médicos.
Si estás experimentando algún problema de salud, te recomendamos encarecidamente que consultes a tu médico o profesional de la salud para recibir un diagnóstico adecuado y obtener el tratamiento adecuado. La información que proporcionamos en nuestros vídeos está destinada a complementar, no a reemplazar, el asesoramiento médico profesional.